Entonces, el páncreas endocrino, saben ustedes que tienen células alfa y células beta principalmente. Las células alfa normalmente tienen el 35% de la masa endocrina, pero en el diabético sube más del 58%, por lo tanto va a haber una hiperglucagonemia y mayor producción hepática de glucosa. Entonces vean ustedes qué cosa hace el glucagón y las catecolaminas en el hígado. El tanto el glicerol, los aminoácidos, el glucógeno, la glucosa, todo es liberada del hígado y ingresa esto al torrente sanguíneo. Entonces, el glucagón en sí va a favorecer el incremento de la producción de glucosa y la liberación esta al torrente sanguíneo. Ya ven ustedes cómo es normalmente la glucosa en la parte de arriba o normal, se eleva postprandial. Esta línea vertical es el alimento. Después la insulina se incrementa junto con la glicemia postprandial, pero el glucagón tiende a bajar postprandial. Esta es la evolución, esta es la función normal entre la insulina y el glucagón después de los alimentos. Pero ¿qué sucede en el diabético en amarillo? La glucosa se incrementa, la insulina también tiende a incrementar porque tiene una resistencia. Vean ustedes acá. El glucagón en el paciente diabético se incrementa postprandial, lo que debería ser todo lo contrario en función, como vean ustedes la imagen anterior, el paciente normal, el glucagón desciende, pero en el paciente diabético el glucagón asciende, aumenta la producción. ¿Por qué? Porque hay un descontrol, ya es un desorden, no obedece el hígado al funcionamiento de la glucosa y a la regulación de la glucosa a nivel corporal. Esto es lo mismo, glucosa, insulina y glucagón. En raya continua es el normal y en raya punteada es el diabético. Si la glucosa aumenta, la insulina aumenta. Pero en el diabético, el glucagón, que normalmente debería de bajar postprandial, acá incrementa como una respuesta anormal al, a la alimentación, que es un factor que va a favorecer la diabetes mellitus. Entonces, la sitagliptina es un medicamento que inhibe la producción de glucagón en los pacientes diabéticos y vean ustedes cómo es la respuesta, la inhibición. O sea, con este medicamento logramos controlar el glucagón en los pacientes diabéticos, como se muestra ahí en amarillo, las dosis duplicadas de sitagliptina y va a disminuir la función, la producción de glucagón y el efecto que va a incrementar la glucosa. Entonces vean ustedes los diferentes mecanismos que ven ustedes en la pantalla ahorita. Cada uno va a tener una acción importante en la fisiopatogenia de la diabetes. Tienen que pensar que solamente es la insulina. Vamos a hablar sobre el incremento de la reabsorción renal de glucosa, riñón y metabolismo de glucosa. El riñón consume glucosa, es correcto, proporciona hasta un 25% de la glucosa extra digestiva, reabsorbiéndola, por supuesto, y la reabsorción de glucosa filtrada. El paciente con diabetes mellitus tiene mayor reabsorción de glucosa. Entonces, lo que debería hacer que el paciente diabético elimine su glucosa, más bien acá este paciente diabético lo que va a hacer va a aumentar la reabsorción de glucosa. Y vean ustedes cómo está la glucosa en la persona normal y la reabsorción en el paciente diabético en la línea amarilla. Va a estar incrementada. ¿Y por qué va a estar incrementada? Porque va a haber una alteración de esta sodio-glucosa transportadora, que es la que va a favorecer la reabsorción de glucosa, que es a nivel túbulo proximal. Entonces, esta sustancia que se presenta ahí va a favorecer la reabsorción. Si se bloquea esta sodio-glucosa transportadora, si se bloquea esta enzima, lo que va a suceder es que este 90% que se reabsorbe en el túbulo proximal se va a eliminar y van a disminuir así los niveles de glucosa. Entonces, dentro de la fisiopatología de la diabetes está
el incremento, el incremento de la reabsorción de glucosa por la sodio-glucosa transportadora en el túbulo contorneado proximal. Vean ustedes cómo está acá la sodio-glucosa transportadora. En el paciente normal está baja y en el diabético está incrementado acá en las barras de la izquierda, y en las barras de la derecha cómo está la reabsorción de un análogo de la glucosa en el normal en verde, y la reabsorción en amarillo, en la barra amarilla, la reabsorción de este análogo de glucosa en el paciente diabético. Igualmente, el incremento del RN mensajero transportador de la sodio-glucosa transportadora de las células tubulares y renales, vean cómo están incrementadas. ¿Por qué mecanismo? No lo sabemos, pero están incrementadas. Y lo que sí, si se sabe que está incrementada estas células que van a favorecer la reabsorción, entonces bloqueando estas células se evita esa reabsorción y se elimina más glucosa por la orina, que va a disminuir en forma importante la glicemia de los pacientes. Acá está el bloqueo de la sodio-glucosa transportadora, va a bloquear, entonces no va a haber reabsorción y se va a eliminar la glucosa por la orina. Vemos ahí la parte normal a la izquierda, y acá está el bloqueo que no permite que la glucosa se reabsorbe de los túbulos contorneados proximales, o sea, la glucosa filtrada no se reabsorbe y es eliminada. Y la última parte importante dentro de la fisiopatología de la diabetes está la disfunción hipotalámica. Me falta 4 minutos. Entonces, la disfunción hipotalámica, vean ustedes, el tálamo se encuentra acá, ya lo han visto ustedes. Su disfunción hipotalámica tiene que ver con el apetito excesivo, el paciente come más, y con el desarrollo de la obesidad. Entonces, todo lo que hemos hablado de lípidos, de obesidad, todo el estímulo para eso está en el hipotálamo. Entonces, vean ustedes cómo está acá la inhibición del hipotálamo está disminuida en el paciente obeso, por lo tanto va a comer más, y el tiempo para inhibirse, aunque se inhiben, también va a ser mayor. Por todas partes, la inhibición para el apetito va a estar disminuido en el obeso, puesto que el obeso come más y no tiene saciedad de su impulso por comer. Entonces vamos a ver nosotros los efectos fisiológicos del sistema endocannabinoide. Cannabis, ¿ustedes les suena? Entonces vean ustedes los efectos periféricos de estos receptores que están a nivel central. Va a haber resistencia a la insulina, disminución del colesterol bueno, aumento de los triglicéridos, disminución de la captación de glucosa y disminución de la adiponectina. ¿Se acuerdan de la adiponectina que tenía que ver con los efectos antiinflamatorios de las grasas? Van a estar disminuidas por el sistema endocannabinoide. Entonces, si existe un bloqueo de este sistema endocannabinoide a nivel del hipotálamo, a nivel central, vamos a mejorar todos estos problemas y va a mejorar entonces la evolución del paciente diabético. ¿Por qué? Porque una hiperactividad del sistema endocannabinoide va a aumentar la ingesta de alimentos, va a aumentar por el hipotálamo, por el núcleo accumbens, va a disminuir la saciedad para que la persona ya no coma, ganglio nodoso, aumenta la secreción de insulina, resistencia, aumenta la lipogénesis y la liberación de ácidos grasos libres, menor captación de glucosa por el músculo y lipogénesis a nivel de tejido graso. Todos estos son efectos que nos van a conducir al final a la obesidad. Y si bloqueamos estos receptores, a nivel del hipotálamo, ¿qué va a pasar? Menos comida, menos adiponectina. Entonces, aumenta la adiponectina, una enzima antiinflamatoria, disminuye la lipogénesis, aumenta el uso de glucosa, disminuye la lipogénesis y aumentan las señales de saciedad. El paciente va a comer menos. Entonces, el bloqueo de estos receptores a nivel central parece que fuera la panacea. Bueno, todavía no lo es. Se sabe que existe, se sabe que bloqueándolo va a comer menos la persona, va a mejorar, pero al bloquearlos también vamos a producir en las personas cierto grado de depresión severa que alguna vez se puede terminar en suicidio.
Eso está todavía en estudio y es uno de los pilares y se piensa que posiblemente intervenga, tenga un papel importante en el control de la diabetes. Bueno, los diferentes mecanismos, todo lo que sucede con la resistencia a la insulina, la producción de glucosa hepática, nivel de insulina, función de las células beta, todo lo que hemos conversado, ahí está en el gráfico, y esto nos lleva hacia la fisiopatología de la diabetes tipo 2. No se olviden ustedes, estamos acostumbrados a ver diabetes con la glucosa alta, pero lo importante es que ustedes ya vean al paciente prediabético, prediabético. ¿Cómo lo voy a saber? Resistencia a la insulina, mala tolerancia a la alimentación, niveles de insulina altas que expresan que necesita el organismo más insulina para compensar al paciente. Después de muchos años aparece la diabetes. ¿Ustedes quisieran ser tratados en prediabetes o en diabético? Esta es la pregunta. ¿Sí? Las manifestaciones ya los comentó la doctora, complicaciones agudas y crónicas, agudas cetoacidosis, estado hiperosmolar, hiperglicemia y crónicas vasculares microangiopáticas, vasculares macroangiopáticas y no vasculares como el diabético. Las complicaciones, el diagnóstico importante y terminamos acá, hemoglobina glicosilada, al ponerse del seminario de la doctora Morín, hemoglobina glicosilada mayor de 0.5, glucosa en ayuno mayor de 126 y tolerancia a la glucosa postprandial mayor de 200. Estos son criterios de la ADO 2019 para el diagnóstico y abajo son criterios cuando el paciente, sin tener los criterios que están en la parte superior, presentan polifagia, poliuria, polidipsia. Los diferentes medicamentos están en función a la fisiopatología. Si ustedes saben fisiopatología, van a saber la utilización de los diferentes medicamentos, porque cada uno actúa en momentos diferentes. Ahí ven ustedes diferentes sitios de ubicación y según la fisiopatología tenemos nosotros el medicamento. Entonces, la diabetes mellitus no solamente es insulina, tiene 8 mecanismos fisiopatológicos, se pueden trabajar en 8 puntos diferentes para el control de la diabetes. Muchachos, diabetes es algo que ustedes tienen que salir dominando como médicos generales, no tienen que ser endocrinos, son piuranos y tienen que manejar este tema. Muy bien. Preguntas. Una pregunta para irnos. En clase lo del grupo B. Ok. ¿Preguntas? Doctor, disculpe, una pregunta. Bueno, al momento de que, por ejemplo, nos toman el examen de glucosa, ¿cuál sería recomendable que nos tomen? ¿El examen de glucosa endógena o exógena? No, ¿cómo que exógena? Se van a tomar, nos toman la glucosa en sangre. Es tu glucosa, tu sangre. La pregunta debería ser de repente en ayunas o postprandial. En ayunas está el criterio de diabetes, ¿sí? Glucosa en ayunas mayor de 126. Y el criterio, si tú te tomas la glucosa postprandial, si está mayor de 200, es un criterio absoluto que no hay ninguna duda para que sea diabética. Entonces la pregunta de repente es esa, ¿en ayunas o postprandial? Sí, Recuerden, mi se puede... consulta era con respecto, porque había leído de la glucosa endógena y exógena, pero tenía una duda, porque decía que, por ejemplo, generalmente nos toman en ayunas el examen de glucosa, pero también leí que, por ejemplo, sería más recomendable que nos tomen después de haber desayunado, porque ahí sale en realidad el verdadero valor de la glucosa en la persona, algo así. Perfecto, perfecto, perfecto. La pregunta es muy buena. Se hacen las dos cosas, doctora. La glucosa en ayunas es para el screening, para hacer a grandes poblaciones una prueba rápida y barata y sencilla, una sola toma de muestra. Cuando tú haces la prueba de tolerancia postprandial, tienes que tomar varias veces, 3 a 4 veces cada media hora, porque tienes que ver cuál es la respuesta del páncreas a las concentraciones séricas de la diabetes, de la glucosa. Entonces, demora más. Pero si tú me preguntas, doctor, ¿cuál es mejor? ¿Glucosa en ayunas o tolerancia postprandial? Es la tolerancia postprandial, doctora. Sí, muy buena pregunta. Esa es mejor. Pero
nadie pide esa prueba cuando no tienes tú la sospecha. Porque si tú te haces una glucosa en ayunas y te sale 90, no tienes por qué hacerte la otra prueba. Te va a perder una mañana, te hincan 4 veces, te va a molestar y sale normal también. O sea, no hay el criterio para hacer esta prueba. Si tienes glucosa en ayunas más de 120, hazla. Si tienes la hemoglobina glicosilada mayor de 6.4, hazlo. ¿Por qué? Porque vas a confirmar tu diabetes para iniciar el tratamiento. Pero Ya. yo quisiera que ustedes hagan la hemoglobina glicosilada, no esperar que llegue a 6.4, porque a partir de 5.7 ya este paciente está en un estado prediabético. Con 5.7, según las guías de LAJA que ustedes han visto ahí, para ser diabético tiene que tener hemoglobina glicosilada en 6.4. Pero ahí también dice, con valores de 5.7 hay que sospechar porque el paciente puede estar prediabético. Esa es una. La otra, los niveles de insulina séricos basales son entre 20 y 40, por decir, ¿ya? Si tú tienes una insulina basal en 50, en 60, ¿qué quiere decir? Que tu páncreas está produciendo más insulina de lo normal. ¿Por qué? Porque hay una resistencia a la insulina. ¿Y quiénes hacen resistencia a la insulina? Los que posteriormente van a ser diabéticos. Son pruebas importantes: insulina basal, hemoglobina glicosilada y test de tolerancia a la glucosa o postprandial. ¿Se entendió, doctora? ¿Se entendió, muchachos? Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, porque este tema es amplísimo. Hay cursos enteros de 4 días de solo de diabetes. Última pregunta. Claro, el tratamiento es insulinoterapia, principalmente. Pero existen también otros mecanismos del cual, si tú tienes, por ejemplo, viendo la fisiopatología de la diabetes, los diferentes factores, tú tienes que un factor para que tener la glucosa alta es que aumenta la reabsorción de azúcar por la orina, bloquea esa reabsorción. Y ya con eso ya tienes que te va a bajar la glucosa. Si tú sabes que las sincretinas, aparte de su actividad sobre las células beta del páncreas, el tipo 1 ya no tiene, porque ya está tipo 1, pues, pero no solamente actúa ahí, actúa a nivel del hígado, a nivel del músculo, aumenta el tiempo de vida media de la insulina circulante que tú la pones de forma artificial. Entonces sería coadyuvante de insulina, inhibidor de la sodio-glucosa, reabsorción a nivel de los túbulos, las sincretinas, la metformina, que es otro medicamento que evita la absorción excesiva de carbohidratos por el tracto digestivo. Entonces, existe varias, el arsenal terapéutico para la diabetes es grande. Eso quiero decir. Pero a tu respuesta, el diabético tipo 1 necesariamente necesita insulina. Pero no solamente insulina. Muy bien. La última pregunta. Una más para irnos, muchachos. Manuel, pregunta. Doctor, ¿en qué momento se recomendaría la prueba de tolerancia a la glucosa, pero de modo intravenoso?
Porque, por Yo, ejemplo, yo había... ¿Cómo? yo nunca he escuchado hablar una tolerancia a la glucosa endovenosa, ¿ah? Bueno, lo tenía entendido que se utilizaba para medir o bueno, para comparar la función de las incretinas, ya que estas se No, hacen esa es presentes otra cuando cosa. la... Ya te entendí. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Esa, esa es, entonces no vas a medir tolerancia a la glucosa, tú vas a medir producción de incretinas para saber si la producción de incretinas está baja. Muy bien. Eso sí, tú le pones endovenoso glucosa para llevarlo al paciente a 200 y le das comida un montón para llevarlo a 200 y en ambos vas a medir la producción de incretinas séricas. Entonces, si las células L o las células K del intestino van a producir poco nivel de incretinas, es un factor importante, predisponente fisiopatogénico de la diabetes. Entonces, ahí sí tú lo puedes medir. Muy bien, esa es una pregunta muy, muy buena. Tú mides las incretinas. Entonces, dentro del arsenal terapéutico de la diabetes, hay medicamentos que van a disminuir la eliminación o la lisis de las incretinas, en las cuales la producción de incretinas por el intestino van a tener más tiempo de vida media. Eso es bueno para el diabético. Y existen medicamentos que son análogos a las incretinas. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que existen incretinas artificiales. Si el paciente tiene buena producción de incretinas, dale sustancias que son más económicas que van a evitar que se destruyan rápidamente las incretinas y mejora el paciente. Y si el paciente no tiene un nivel adecuado de incretinas, que es tu pregunta, entonces tú tienes que darle a este paciente incretinas artificiales ya fabricadas por bioingeniería, por biogenética. Está bien. Esa es tu pregunta. Muy buena. ¿Se entendió, verdad, Manuel? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Otra pregunta, la última. Doctor, una pregunta. Con respecto a la diabetes tipo 2, ¿de por sí siempre se va a dar lo que es el síndrome metabólico? Perdón, otra vez, repítelo, más despacio. Con respecto a la diabetes tipo 2, ¿siempre se va a dar lo que es el síndrome metabólico? No, no, no. La diabetes no ocasiona el síndrome metabólico. El síndrome metabólico predispone a la diabetes. Sí. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Aquí no. Aquí el síndrome metabólico, incremento de triglicéridos, HDL bajas, obesidad abdominal incrementada, resistencia a la insulina. Esas personas pueden terminar siendo diabéticas. Entonces, los que tienen síndrome metabólico, muy buena pregunta, me voy a coger de eso, son pacientes prediabéticos. Tú tienes que chaparlos, haces tu diagnóstico de síndrome metabólico y tratas de corregir todas las características, todos los factores de síndrome metabólico para que esta persona no llegue a ser diabética. Si es panzón, barrigón con perímetro abdominal mayor de 105 centímetros, 104, entonces que baje de peso. Hemos visto la trascendencia de la obesidad sobre la producción de la diabetes, de la fisiopatogenia. Bajar, que baje de peso, es algo importantísimo. Muchas veces solo con bajar de peso el paciente mejora. Mejorar los triglicéridos, que haga dieta. Mejorar el HDL, pues que haga ejercicios. Y ese paciente no va a ser diabético. O si lo es, porque tampoco es así, que yo digo que no, y no es así. Y si lo es, tú postergas en años la aparición de la diabetes, que ganas bastante también. Porque recordar que para las complicaciones vasculares micro o macroangiopáticas, una persona necesita más o menos de 20 a 30 años. Entonces, si te da diabetes a los 70 años, no te vas a morir de complicaciones. Pero si te da diabetes a los 20 años, a los 25 años, 30 años, cuando tengas mi edad vas a estar amputado, con un infarto agudo de miocardio, con un derrame cerebral.
Esa es la idea, de deschapar al paciente en prediabetes. Síndrome metabólico es un prediabético. Trátalo. Muy buena pregunta. Otra más. ¿Cómo? Claro que sí. A ver, el paciente que esté en cuidados intensivos y al cual tú vas a usar adrenalina es un paciente que está mal, que está chocado, que está en shock. Puede ser shock séptico, shock hipovolémico, shock cardiogénico, cualquier tipo de shock. Está en estrés. Ese paciente de por sí está en estrés metabólico también. Este paciente de por sí, solo por el estrés, ya tiene una resistencia a la insulina. Y si tú le pones adrenalina, es para que no se muera, porque se está muriendo. Punto 2. Y punto 3 es que también ya lo conversamos en la clase de la doctora Morín, en los pacientes que están hipermetabólicos, como en estado de shock, dentro del arsenal terapéutico, para colocar hormonas anabólicas, estaba el uso de insulina. Entonces, esos pacientes, tú le vas a poner insulina en forma adicional agregada a su producción innata, porque sabes que va a hacer resistencia a la insulina. Sí. ¿Las catecolaminas van a aumentar el riesgo de que aumente la glucosa? Sí, pero en ese lapso no va a ser causa de que el paciente sea diabético de 15 años, por si acaso. No. En ese momento de estrés que esté en la UCI, sí, la adrenalina sí incrementa el riesgo de hiperglicemia, no de diabetes, de hiperglicemia. ¿Ya? Pero dentro del tratamiento también está establecido que se debe poner insulina dentro del tratamiento como una hormona anabólica, porque el paciente en estrés está hipercatabólico. Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Se animan por la última pregunta para irnos? Ayapa. Bueno, muchachos, quedamos ahí pues. Ya el doctor Ríos va a estar con ustedes en las próximas clases. Ya nos vemos hasta el examen conmigo. Estudien, por favor, estudien, por favor. Ahí tengo 73 alumnos al frente que ya he visto sus notas del primer capítulo y no son nada atractivas. Si bien es cierto, estoy hablando para el examen, mi objetivo principal es que ustedes se preparen para la vida. Pero es un termómetro ver que las notas no están buenas. También yo sé que cardiorrespiratorio es el capítulo es más pesado que los dos restantes, ¿sí? El más fácil es endocrino, espero que tengan buena nota, y el más difícil, el intermedio, es digestivo renal. Por favor, muchachos, estudien. Los únicos que se van a beneficiar son ustedes. Se lo digo, de verdad, ya es un profesor bastante antiguo en la universidad, tienen que estudiar, por favor. Nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.